Bueno, ¿cómo les va? Aquí vamos con el cuarto encuentro sobre esta temática del desafío de las carreras de formación docente en arte en el campo de las prácticas. Hoy lo que quiero compartir con ustedes es el tema de las habilidades y o capacidades, ¿no? Que como estudiante tengo que poner en juego para resolver las exigencias de las prácticas profesionales docentes. No es un tema que vamos a acotar a esta sola presentación porque tiene su complejidad, ¿sí? Hoy nos vamos a remitir a las habilidades intelectuales, cognitivas y del pensamiento que entran en juego en el ámbito de las prácticas, que cualquier estudiante debe tener plena conciencia, digamos, de las exigencias que tiene a nivel del pensamiento, a nivel del aprendizaje en sí, ¿sí? El tránsito por las distintas prácticas profesionales docentes a lo largo de toda su carrera. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades intelectuales, cognitivas o del pensamiento? A veces estas tres formas de denominación juegan como sinónimos, ¿sí? Entonces, está bueno que podamos usar los distintos términos sabiendo que de alguna u otra manera remiten a lo mismo. El campo de las habilidades del pensamiento es amplísimo, ¿sí? Lo que les traigo hoy a los fines de una instancia introductoria es una concepción general, la cual implica que son habilidades principales que subyacen a todas las demás, que ponemos en juego, ¿sí? Y que condicionan ese desarrollo más específico. Es decir, como seres humanos, desde el mismo momento en que nacemos, vamos poniendo en juego el uso del lenguaje en todas sus manifestaciones, el uso de la atención, el uso de la memoria en todas sus formas posibles, ¿sí? Es decir, que yo sí tengo claridad, ahora lo vamos a ver más específico, en el manejo de mi lenguaje, en la atención focalizada y en el registro del almacenaje de la información, ¿sí? De estas prácticas, en todas sus formas posibles, voy a tener ya activas conscientemente las tres habilidades principales de nuestro mecanismo cognitivo. Hay que saber que en el interjuego de estas tres, lenguaje, atención y memoria, es lo que habilita a que yo pueda aprender, ¿sí? ¿Cómo reevalúo esto? Si el aprendizaje, después de haber recibido la información, no cuento con él, no puedo dar cuenta, no puedo explicar, no puedo recordarlo, quiere decir que no ha habido aprendizaje, ¿sí? ¿Cuándo es aprendizaje? Cuando el lenguaje me permitió interpretar este foco atencional en el cual me fijé, ¿sí? Y en el almacenaje de toda la información, conocimientos, contenidos, etcétera, que esa instancia focalizada me permitió, es decir, el lenguaje me permite interpretar esa información de ese entorno inmediato al cual atiendo, ¿sí? Para poder almacenarlo en mi memoria, ¿sí? El aprendizaje se da cuando yo puedo recuperar esas nociones, ¿sí? Que almacené en otras instancias futuras, inmediatas o de mayor tiempo, donde las necesito. Las prácticas profesionales docentes contemplan un aprendizaje formativo, como los otros campos, sin dudas, ¿no? El campo de la formación general y el campo de la formación específica. ¿Qué quiere decir aprendizaje formativo? Que yo todo lo que absorba, ¿sí? Pasa a un equipaje, digamos, de aprendizaje, y formativo lo es, bueno, porque yo me estoy formando en una profesión determinada, ¿está? Entonces, las prácticas profesionales docentes tienen que tener las características de un aprendizaje formativo. Yo tengo que ir acumulando, enriqueciendo, ¿sí? Diversificando, digamos, las adquisiciones que puedo ir logrando a partir, ¿no? De las distintas trayectorias que yo puedo ir transitando, ¿sí? A lo largo de toda mi formación inicial. Vamos a dar como un avistaje muy, muy general y en los sucesivos encuentros vamos a particularizar cada uno.
Primero tengo que atender a las particularidades de cada práctica, ¿no? El nivel o los niveles, ¿sí? Los destinatarios que contemplan cada uno, los distintos diseños curriculares, particularidad en el que se inserta el lenguaje disciplinar que porto en las distintas currículas. Dentro de estas cuestiones tenemos que atender justamente a lo que yo puedo ir captando desde la observación, ¿no? Desde la ayudantía, las prácticas y residencias, ¿sí? Esto lo voy a plantear así muy rápidamente porque después me quiero dedicar más en detalle en otro encuentro, porque justamente son las distintas instancias, estas acciones planificadas dentro de lo curricular, a la cual yo tengo que saber de qué se trata y qué me va a implicar a mí para poder aprenderlas. Entonces, el aprendizaje formativo indica que yo tengo que estar alerta justamente a estas particularidades en que se va gestando la instancia de prácticas profesionales docentes. Por otro lado, voy a correrme un poquito por aquí, almacenar en la memoria la información que me van generando esas distintas prácticas, es decir, lo que tengo que tener en cuenta de la lectura, por ejemplo, de los diseños curriculares como instrumento de trabajo, de otro material que el equipo de prácticas me está facilitando, ¿sí? Porque hay un objetivo implícito y explícito en ese material agregado, ¿sí? Los componentes de la planificación, que más allá de que la profesión, la formación docente en arte es multinivel y multimodalidad, es decir, que entramos en contacto entre, digamos, cada práctica tiene un contacto particular con diseños curriculares específicos de los niveles educativos formales obligatorios, ¿sí? Los componentes de la planificación van a ser más o menos los mismos. Lo que sí hay que tener en cuenta que hay que registrar una suerte de complejidad, ¿no? De mayor profundización de la enseñanza del lenguaje a lo largo de los distintos años, digamos, que implican los niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, con todas sus orientaciones, nivel superior, el FAP, en lo vocacional, etc. Y por otro lado, tengo que almacenar con mucha claridad en mi memoria el manejo de los contenidos propios de mi lenguaje, ¿sí? Que es todo un tema en las prácticas, porque justamente yo tengo que poder transmitirlos, ¿sí? Entonces, fíjense aquí cómo se integran las habilidades básicas del pensamiento para cualquier tipo de aprendizaje, ¿sí? Con las exigencias propias de una práctica como campo integrador de los otros campos formativos, ¿no? El manejo de los contenidos, yo lo rescato del campo específico, ¿sí? De las prácticas que tengo que saber de qué estoy hablando, desde el concepto, la particularidad de su transmisión, etcétera, para poder justamente armar un plan de clase y poder transmitirlos, ¿sí? Entender que yo tengo que estudiar, ¿no? Lo que voy a dar en mi clase. Eso se almacena en la memoria. Cuando más fluidez tenga ese almacenamiento, mejor me va a salir la posibilidad de transmitirlo. Y aquí entramos justamente en el hacer uso del lenguaje, ¿sí? Que tiene un sentido amplísimo, ¿no? Primero y principal, yo tengo que poder moverme como estudiante en formación inicial, ¿sí? Son estas habilidades, ¿sí? Que me permiten, habilidades cognitivas que me permiten ir entrando en el oficio de ser estudiante de nivel superior y poder transmitir en todas las instancias posibles un modo, las ideas, obviamente, de un modo muy claro, con un sentido comunicacional, es decir, que el mensaje tiene que permitirme una transmisión de algo valioso para que el otro lo pueda entender. El manejo del lenguaje como lenguaje, mi propia disciplina, ya sea artes visuales, teatro o música, ¿sí? Y advertir el lenguaje en sus múltiples dimensiones, que si bien voy a contemplar una práctica donde la oralización, ¿sí? De los mensajes es, en el tiempo de la clase, es uno de los pilares, también tengo que prever no solamente esa oralidad, sino también la escritura de ese plan de clase, ¿no?
la bajada de esas ideas que yo tengo ganas de transmitir en esa clase, ¿sí? La lectura de todo lo que me va a facilitar justamente hacerla, diseño curricular, los conceptos, la revisión, repaso y fortalecimiento de los conceptos que voy a transmitir, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje no es solamente la oralidad, ¿sí? Sino es todo el uso del lenguaje en sus múltiples dimensiones, ¿sí? No solamente la oralidad, sino la escritura, la lectura, ¿sí? La posibilidad de transmitir, la claridad en el manejo de mi lenguaje. ¿Estamos? Bien. Como para empezar a pensar justamente las implicancias que yo tengo, ¿sí? Y lo que voy poniendo en juego en mi aprendizaje formativo en las instancias de las prácticas, es que primero tengo que atender a estos tres focos, ¿sí? La atención como tal, fíjense metacognitivamente cómo la manejan su atención, si son más o menos dispersos, si son multifocales, el modo en que manejan su atención, si tienen que ver con un foco totalmente concentrado. Bueno, múltiples aspectos personales, ¿sí? Cognitivamente subjetivos, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo manejan esa atención. El uso de la memoria, vital, ¿sí? Porque tiene que hacer un almacenaje consciente para generar un aprendizaje formativo, que yo pueda recuperar esa información en todas las instancias que se me requiera, ¿sí? Y por supuesto, la posibilidad de oralizar, escribir, plantear, leer, ¿sí? En las dimensiones, en las múltiples dimensiones del aprendizaje. Te dejo con estas inquietudes. Quiero que hagas el ejercicio metacognitivo de ver cómo están tus habilidades básicas, ¿sí? Como para que luego en los distintos encuentros que sobrevengan podamos plantear en mayor profundidad y a la vez otras habilidades de mayor complejidad y entendidas como superiores, ¿no? Dentro de nuestra capacidad intelectual. Bien, te dejo estas inquietudes por ahora. Nos vemos la semana que viene.